Cuando mi esposo murió, mi hijo asumió la empresa familiar y mi nuera me rebajó a limpiadora de baños. El día de la lectura del testamento, todos quedaron sorprendidos con la última cláusula. La arribista me llamó 27 veces. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Margarita y tengo 66 años. Nunca pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente después de enterrar al amor de mi vida. Alejandro había sido mi compañero por 45 años, mi socio en todo sentido de la palabra. Construimos juntos no solo un matrimonio sólido, sino también la empresa textil más próspera de la región. Cuando cerramos los ojos por última vez juntos en la habitación del hospital, yo sosteniendo su mano mientras se desvanecía lentamente, creí que al menos me quedaría el respeto de mi familia y el lugar que había ganado a pulso en la compañía que habíamos levantado desde cero. Qué equivocada estaba. El cambio comenzó el mismo día del funeral. Mientras yo todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar, Natalia, mi nuera de 34 años, se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Margarita», me dijo con esa voz dulce que siempre usaba cuando quería algo. «Ahora que Diego va a manejar la empresa, creo que sería mejor que te tomes un descanso. Ya has trabajado suficiente». En ese momento no entendí lo que realmente me estaba diciendo. Pensé que se preocupaba por mí, que tal vez necesitaba tiempo para procesar mi duelo. Diego, mi único hijo de 38 años, estaba a su lado asintiendo sin mirarme a los ojos. «Mamá, Natalia tiene razón. Deberías descansar», murmuró como si las palabras le dolieran en la garganta. «¿Descansar?», pregunté confundida. «La empresa me necesita ahora más que nunca. Conozco cada cliente, cada contrato, cada...» «Mamá», Diego me interrumpió, esta vez con más firmeza. «Las cosas van a cambiar. Natalia y yo ya hemos hablado sobre la nueva dirección de la compañía». Esa noche, sola en la casa que había compartido con Alejandro, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No solo había perdido a mi esposo, sino que sentía que estaba perdiendo también a mi hijo. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Una semana más tarde, cuando llegué a la oficina como había hecho durante los últimos 30 años, encontré mi escritorio vacío. Mis cosas estaban en una caja de cartón al lado de la puerta. Natalia estaba sentada en mi silla, revisando documentos como si fuera la dueña del lugar. «¿Qué significa esto?», pregunté, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. Natalia levantó la vista con esa sonrisa fría que había perfeccionado. «Oh, Margarita, qué bueno que llegas. Diego y yo hemos decidido reestructurar tu posición en la empresa». Hizo una pausa dramática, disfrutando cada segundo de mi confusión. «Vas a ayudar con la limpieza y mantenimiento. Es un trabajo importante, muy necesario». Me quedé paralizada. «¿Limpieza? Yo soy la vicepresidenta de esta empresa. Yo ayudé a fundarla cuando tú todavía estabas en el bachillerato». «Eras la vicepresidenta», me corrigió con falsa dulzura. «Ahora Diego es el presidente y yo soy la nueva vicepresidenta. Tú puedes contribuir de otras maneras». Diego apareció en la puerta en ese momento. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron y vi algo parecido a la culpa en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Mamá, es solo temporal, hasta que las cosas se estabilicen». «¿Temporal?», repetí, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Diego, esta empresa existe gracias al trabajo de tu padre y mío. Yo firmé los primeros contratos. Yo». «Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es», me interrumpió, evitando mi mirada. «Natalia tiene razón. Es mejor así». En ese momento entendí que mi hijo había elegido, y no me había elegido a mí. Natalia se levantó de mi silla y se acercó a mí. «María, la supervisora de limpieza, te va a explicar tus nuevas responsabilidades. Vas a empezar por los baños del segundo piso». Se detuvo justo frente a mí, lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escuchar su siguiente comentario. «Espero que no tengas problemas con arrodillarte. Vas a hacer mucho de eso». Mis manos temblaron mientras recogía la caja con mis pertenencias.
30 años de mi vida reducidos a algunos marcos de fotos, una taza de café que decía la mejor jefe que me habían regalado los empleados el año anterior, y una planta que Alejandro me había dado cuando abrimos la oficina. Mientras caminaba hacia el elevador, pude sentir las miradas de los empleados. Algunos parecían confundidos, otros incómodos. Raquel, mi secretaria durante 15 años, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señora Margarita, esto no está bien. Usted no puede». «Está bien, Raquel», le dije, aunque mi voz sonaba rota. «Todo va a estar bien». Pero ambas sabíamos que mentía. Esa tarde, María me entregó un uniforme azul marino con el logo de la empresa bordado en el pecho, el mismo logo que yo había diseñado 20 años atrás. «Mañana empiezas a las 6 de la mañana», me dijo sin mirarme a los ojos. «Los baños del segundo piso necesitan limpieza profunda». Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, sosteniendo el uniforme entre mis manos. En el silencio de mi casa vacía, pude escuchar la voz de Alejandro como si estuviera sentado a mi lado. «Margarita, mi amor, siempre fuiste más fuerte de lo que creías». Pero en ese momento no me sentía fuerte, me sentía quebrada, traicionada, invisible. No tenía idea de que Alejandro había preparado algo que cambiaría todo. El primer día llegué a las 6 de la mañana en punto, como había hecho durante 30 años. Pero esta vez llevaba puesto el uniforme azul marino que me hacía sentir como si fuera otra persona. María me estaba esperando en la entrada de empleados, no en la principal, donde siempre había entrado. Esa pequeña diferencia me dolió más de lo que esperaba. «Aquí tienes el carrito de limpieza», me dijo María, evitando mirarme directamente a los ojos. Pude ver en su expresión lo incómoda que se sentía con toda la situación. Ella había trabajado para mí durante 10 años, y ahora tenía que darme órdenes. «Empiezas por los baños ejecutivos del segundo piso». Los baños ejecutivos. Irónicamente, el mismo piso donde había estado mi oficina hasta hace una semana. Mientras empujaba el carrito por los pasillos que conocía como la palma de mi mano, pude ver cómo los empleados reaccionaban a mi presencia. Algunos desviaban la mirada rápidamente, otros susurraban entre ellos. Roberto, el contador que había contratado personalmente 5 años atrás, se acercó a mí cuando nadie más podía vernos. «Señora Margarita, esto no está bien», murmuró nervioso. «Usted no debería estar haciendo esto. Yo puedo hablar con Diego y...» «No, Roberto», lo interrumpí, tocando suavemente su brazo. «No quiero que tengas problemas. Solo cuida la empresa por mí, ¿sí?» Vi lágrimas en sus ojos antes de que se alejara rápidamente. La primera vez que entré a limpiar el baño ejecutivo, mis manos temblaron tanto que casi no pude sostener los productos de limpieza. Me arrodillé frente al inodoro, el mismo que había usado como vicepresidenta, y comencé a tallar. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo el trabajo físico, era la humillación, la forma en que mi propia familia me había reducido a esto. Hacia las 10 de la mañana, Natalia apareció en el baño como si fuera una casualidad, pero yo sabía que no lo era. Llevaba puesto un traje carísimo que reconocí inmediatamente. Era de la boutique donde yo solía comprar mi ropa ejecutiva. «¡Oh, Margarita!», dijo con esa voz fingidamente sorprendida. «¡Qué trabajadora eres! Mira qué bien te queda ese uniforme». Me puse de pie lentamente, sintiendo como mis rodillas protestaban. A los 66 años, no estaba acostumbrada a estar arrodillada durante horas. «¿Necesitas algo, Natalia?» «Solo vine a asegurarme de que todo esté perfecto para la junta de esta tarde», respondió, revisando su manicura perfecta. «Tenemos clientes muy importantes viniendo. Asegúrate de que no haya ni una mancha en los espejos». Se acercó más a mí y pude oler su perfume caro. «Sabes, Margarita, creo que este trabajo te sienta mejor que el anterior. Es más, apropiado para tu edad». Sentí la rabia subir por mi garganta, pero me obligué a mantener la calma. «Entiendo. Excelente», sonrió con malicia. «Oh, y otra cosa. Cuando veas a Diego o a mí en los pasillos, sería mejor que nos llamaras señor Diego y señora Natalia. Ya sabes, para mantener la profesionalidad».
Esas palabras me atravesaron como dagas. Mi propio hijo. El niño que había llevado en mi vientre, que había criado, que había consolado cuando tenía pesadillas, ahora quería que lo tratara como un extraño. Después de que Natalia se fue, me quedé sola en el baño, mirando mi reflejo en el espejo que acababa de limpiar. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello gris, recogido en una cola simple, arrugas más profundas de las que recordaba y ojos que parecían haber perdido su luz. ¿Dónde había quedado la Margarita, que tomaba decisiones importantes, que dirigía juntas, que era respetada por clientes y empleados? A la hora del almuerzo, me dirigí al pequeño cuarto de empleados de limpieza para comer el sándwich que había preparado en casa. Pero antes de llegar, escuché voces conocidas que venían de la sala de juntas. Era Diego hablando con algunos ejecutivos. Mi madre nunca realmente entendió el negocio, decía mi hijo con una voz que no reconocía. Siempre dependió de mi padre para las decisiones importantes. Ahora que Natalia está a cargo de las operaciones, podemos finalmente modernizar la empresa. Me quedé paralizada en el pasillo. ¿Mi hijo realmente creía eso? ¿O estaba mintiendo para justificar lo que me había hecho? ¿Y ella está de acuerdo con su nueva posición? Me preguntó una voz que reconocí como la del señor Fernández, uno de nuestros clientes más antiguos. Hubo una pausa antes de que Diego respondiera. Mi madre necesitaba un cambio después de la muerte de mi padre. Esto la mantiene activa, sin la presión de las responsabilidades ejecutivas. Mentiras. Todo eran mentiras. Esa tarde, mientras limpiaba las oficinas del primer piso, Raquel se acercó a mí cuando nadie más estaba cerca. «Señora Margarita», susurró urgentemente, «tiene que saber algo. Natalia está cambiando todos los contratos, está despidiendo a gente que lleva años aquí. Dice que necesita sangre nueva». Mi corazón se hundió. La empresa que Alejandro y yo habíamos construido cuidadosamente, respetando a cada empleado, valorando la lealtad y la experiencia, estaba siendo destruida sistemáticamente. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Raquel negó con la cabeza tristemente. Diego firma todo lo que ella le pone enfrente. Es como si estuviera hipnotizado. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, todo mi cuerpo dolía. Mis manos estaban rojas y agrietadas por los químicos de limpieza, mis rodillas protestaban cada vez que me movía, y mi corazón estaba hecho pedazos. Me senté en la sala donde Alejandro y yo solíamos planear el futuro de la empresa, donde celebrábamos cada nuevo contrato, cada logro. «Alejandro», susurré al aire vacío, «no sé qué hacer. Nuestro hijo me ha olvidado completamente». En el silencio de la casa, pude recordar las palabras que mi esposo me había dicho semanas antes de morir. «Margarita, prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres la mujer más fuerte que conozco». Pero en ese momento, sentada sola en mi uniforme arrugado, no me sentía fuerte en absoluto. Me sentía como si hubiera desaparecido, como si la Margarita que había sido durante décadas hubiera sido borrada de la existencia. No sabía que en menos de una semana todo cambiaría para siempre. Una semana después de empezar mi nueva posición, mientras limpiaba el despacho que había sido de Alejandro, encontré algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Natalia había convertido la oficina de mi difunto esposo en un almacén temporal, llenándola de cajas y archivos que aparentemente no sabía dónde colocar. Entre el desorden, mientras limpiaba el polvo de una estantería, mis dedos tropezaron con algo familiar. Era nuestro primer contrato, el documento amarillento y desgastado que representaba el nacimiento de nuestra empresa, fechado hace 32 años. Con manos temblorosas, lo saqué de entre unos folders olvidados y lo desdoblé cuidadosamente. Ahí estaba mi firma al lado de la de Alejandro. Textiles Herrera. Se leía en la parte superior y debajo, en letras más pequeñas. Fundado por Alejandro Herrera y Margarita de Herrera. Mi nombre, mi trabajo, mi vida. Me senté en el suelo de esa oficina polvorosa y comencé a recordar. Tenía 34 años cuando Alejandro y yo decidimos abrir la empresa.
Diego era apenas un niño de 6 años que corría por nuestra pequeña casa mientras nosotros trabajábamos en la mesa del comedor, escribiendo propuestas a mano porque no teníamos dinero para una máquina de escribir. Yo era quien manejaba los números, quien negociaba con los proveedores, quien se quedaba despierta hasta tarde calculando costos y márgenes de ganancia. Margarita, sin ti esto no sería posible, solía decirme Alejandro, mientras yo revisaba las cuentas por 10ª vez para asegurarme de que todo estuviera correcto. Eres el cerebro detrás de todo esto. Seguí buscando entre los papeles y encontré más documentos que confirmaban mis memorias. Ahí estaba la propuesta que yo había escrito para nuestro segundo cliente importante, la señora Vázquez, que terminó convirtiéndose en un contrato de 5 años. Mi letra, mis ideas, mi estrategia. Encontré también las actas de las primeras juntas directivas, donde mi nombre aparecía como cofundadora y vicepresidenta. Las minutas mostraban claramente mis contribuciones. Había sido yo quien sugirió expandirnos a la línea de textiles para hoteles, yo quien propuso el sistema de incentivos para empleados que nos había dado tanta lealtad a lo largo de los años. Pero lo que realmente me partió el corazón fue encontrar una carpeta llena de cartas de agradecimiento de clientes, todas dirigidas a mí. Señora Margarita, su atención al detalle es incomparable. Gracias, Margarita, por resolver nuestro problema con tanta eficiencia. La empresa tiene suerte de tener a alguien como usted. Había construido relaciones sólidas con cada uno de nuestros clientes principales. Conocía las preferencias de sus esposas, los nombres de sus hijos, sus fechas de cumpleaños. Esa cercanía había sido clave para mantener contratos a largo plazo que la competencia nunca pudo arrebatarnos. ¿Qué haces aquí? La voz de Natalia me sobresaltó. Estaba parada en la puerta con los brazos cruzados, viéndome con esa expresión de superioridad que había perfeccionado. «Estoy limpiando», respondí, tratando de ocultar los documentos detrás de mí, como me pidieron. Se acercó y vio los papeles en mis manos. «¿Qué es eso?» «Son documentos viejos de la empresa», dije, sintiendo cómo mi voz se debilitaba. Natalia extendió la mano. «Dámelos. Yo me encargo de decidir qué se debe conservar y qué se debe tirar». Por primera vez en semanas, algo dentro de mí se reveló. «Estos documentos son historia de la empresa. No puedes simplemente tirarlos». Sus ojos se endurecieron. «Puedo hacer lo que quiera, Margarita. Esta es mi empresa ahora». «Nuestra empresa», la corregí, sorprendiéndome de mi propia valentía. Yo ayudé a construirla. Natalia se rió con crueldad. «¿Tu empresa? Por favor. Tú eras solo la esposa del jefe que jugaba a trabajar. Alejandro te dejaba participar para mantenerte entretenida». Esas palabras me golpearon como bofetadas, pero esta vez tenía pruebas en mis manos. Estos documentos muestran claramente mi participación. Mi firma está en el acta constitutiva, mis propuestas. «Papeles viejos no significan nada», me interrumpió, arrebatándome los documentos de las manos. «Lo que importa es el presente, y en el presente tú limpias baños». Vio mi expresión dolida y su sonrisa se volvió aún más cruel. «¿Sabes qué, Margarita? Creo que necesitas recordar cuál es tu lugar aquí. Mañana vas a limpiar todo el edificio tú sola. María se va a tomar el día libre». «Todo el edificio es imposible para una sola persona», protesté. «Entonces será mejor que empieces temprano», respondió mientras salía del despacho con mis documentos bajo el brazo. Esa noche llegué a casa completamente agotada, pero más determinada que nunca. Si Natalia pensaba que podía borrar mi historia, estaba muy equivocada. Yo sabía exactamente dónde Alejandro guardaba copias de todos los documentos importantes. En nuestro estudio en casa, detrás de una foto enmarcada de nuestra boda, había una pequeña caja fuerte que solo Alejandro y yo conocíamos. Con manos temblorosas marqué la combinación: la fecha de nacimiento de Diego. Adentro encontré copias de todo: el acta constitutiva original, los contratos más importantes, las minutas de juntas donde mis decisiones habían salvado la empresa en momentos difíciles. Pero lo que más me llamó la atención fue un sobre cerrado con mi nombre escrito en la letra de Alejandro. Lo abrí cuidadosamente
y encontré una carta fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi querida Margarita, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que probablemente las cosas no han salido como esperábamos. Conozco a nuestro hijo y aunque lo amo profundamente, sé que es débil de carácter. También conozco a Natalia mejor de lo que ella cree. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras seguía leyendo. He visto cómo ella lo manipula, cómo planta ideas en su cabeza sobre el futuro de la empresa. Sé que Diego no tiene la fortaleza para resistirse a ella, y temo por lo que pueda pasarte cuando yo ya no esté ahí para protegerte. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Alejandro había sabido, había visto lo que yo no quise ver. Por eso he tomado precauciones, mi amor. En mi testamento hay una cláusula especial que solo el abogado y yo conocemos. Una cláusula que se activará si mi familia no te trata con el respeto y la dignidad que mereces. Mis manos temblaron mientras leía las últimas líneas. Confía en mí, Margarita. Confía en que nunca te dejaría desprotegida. Tu esposo que te ama eternamente, Alejandro. Por primera vez en semanas, sonreí. Mi esposo, incluso desde la tumba, seguía cuidándome. Al día siguiente, llegué al trabajo con una actitud completamente diferente. Sí, seguía usando el uniforme azul marino. Sí, seguía limpiando, pero ahora tenía algo que Natalia nunca podría quitarme: esperanza. Mientras limpiaba los pisos del lobby, observé cómo Natalia dirigía una junta con potenciales clientes. La vi prometiendo cosas que sabía que la empresa no podía cumplir, cortando precios de manera irresponsable para cerrar contratos rápidamente. Estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que Alejandro y yo habíamos construido. Pero no por mucho tiempo, murmuré para mí misma mientras escurría el trapeador. Roberto, el contador, se acercó a mí cuando nadie más podía vernos. Señora Margarita, ¿sabe cuándo será la lectura oficial del testamento? Mi corazón dio un salto. ¿Por qué preguntas? Porque el licenciado Morales me llamó ayer. Dice que hay documentos importantes que deben ser leídos ante toda la familia. Aparentemente don Alejandro dejó instrucciones muy específicas. Sonreí, recordando las palabras de la carta. Será pronto, Roberto, muy pronto. No tenía idea de que ese día llegaría en menos de 72 horas y que cambiaría todo para siempre. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras yo estaba arrodillada limpiando el piso de la recepción. Raquel se acercó a mí con el teléfono en la mano y una expresión extraña en el rostro. Señora Margarita, es el licenciado Morales. Dice que es urgente. Tomé el teléfono con mis manos todavía húmedas por los productos de limpieza. ¿Licenciado? Margarita, necesito que vengas a mi oficina este viernes a las 3 de la tarde. Es para la lectura oficial del testamento de Alejandro. Diego y Natalia también estarán presentes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Lectura oficial? Pensé que ya habían revisado todo. Hay cláusulas adicionales que, según las instrucciones de Alejandro, solo pueden ser leídas después de 30 días de su fallecimiento. Es importante que estés presente, Margarita. Muy importante. El tono de su voz me hizo sentir que sabía algo que yo no. Ahí estaré, licenciado. Los siguientes 3 días pasaron lentamente. Natalia parecía más arrogante que nunca, haciendo comentarios sobre cómo iba a modernizar completamente la empresa y deshacerse de elementos obsoletos. Diego, por su parte, evitaba mi mirada completamente, como si mi presencia le causara algún tipo de dolor físico. El viernes llegué temprano a la oficina del licenciado Morales. Era un edificio elegante en el centro de la ciudad, donde Alejandro y yo habíamos firmado documentos importantes a lo largo de los años. Me senté en la sala de espera, todavía vestida con mi uniforme de trabajo, porque Natalia me había hecho quedarme hasta último minuto limpiando su oficina. Diego y Natalia llegaron exactamente a las 3. Ella llevaba un vestido negro elegante y zapatos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes como empleada de limpieza. Diego vestía su mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de su padre. «Mamá», me saludó Diego con un asentimiento frío, sin siquiera mirarme directamente.
Natalia ni siquiera se molestó en saludarme. Se sentó lo más lejos posible de mí y comenzó a revisar su teléfono como si fuera lo más importante del mundo. El licenciado Morales nos hizo pasar a su oficina privada. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había sido amigo de Alejandro desde la universidad. Nos miró a los tres con una expresión seria que no pude descifrar. Antes de comenzar, dijo mientras organizaba varios documentos en su escritorio: «Quiero que sepan que lo que van a escuchar fueron las instrucciones exactas de Alejandro. Él fue muy específico sobre cómo y cuándo debía leerse cada parte de su testamento». Natalia se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no logró ocultar su avaricia. «Por supuesto, licenciado. Estamos listos para proceder». El licenciado comenzó con las disposiciones que ya conocíamos. La empresa quedaba en manos de Diego, la casa familiar también era para él. Las cuentas bancarias se dividían entre Diego y algunas instituciones benéficas. Yo había escuchado todo esto antes, y cada palabra seguía doliendo como la primera vez. Sin embargo, continuó el licenciado, y su tono cambió completamente. Alejandro incluyó una cláusula especial en su testamento, una cláusula que él llamó la cláusula de protección familiar. Natalia frunció el ceño. ¿Qué tipo de cláusula? El licenciado me miró directamente antes de responder. Alejandro estableció que si su esposa Margarita era tratada de manera irrespetuosa, humillante o indigna por cualquier miembro de la familia después de su muerte, toda su herencia revertiría automáticamente a ella. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Diego se puso pálido como papel. Natalia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? ¿Qué significa eso exactamente?, tartamudeó Diego. Significa, continuó el licenciado con voz firme, que Alejandro me pidió que monitoreara discretamente el trato que Margarita recibiera después de su muerte. Y debo decir que lo que he observado y lo que me han reportado es profundamente decepcionante. Natalia finalmente encontró su voz. Eso es ridículo. Margarita ha sido tratada perfectamente bien. Incluso le dimos trabajo en la empresa. El licenciado abrió una carpeta gruesa. ¿Trabajo? ¿Se refiere a obligarla a limpiar baños? ¿A usar un uniforme de empleada de limpieza? ¿A arrodillarse para limpiar inodoros a los 66 años? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Cómo sabe usted todo eso? Alejandro me pidió que mantuviera contacto con ciertos empleados leales de la empresa. Roberto, Raquel, María, todos me han estado informando sobre tu situación, Margarita. Diego se puso de pie bruscamente. Esto no puede ser legal. No puede haber espías en nuestra empresa. No son espías, lo corrigió el licenciado con calma. Son empleados leales que respetan la memoria de Alejandro y están preocupados por el bienestar de su viuda. Natalia se levantó también, su rostro completamente rojo de ira. Esto es una conspiración. Usted está inventando todo esto. El licenciado abrió otra carpeta y comenzó a sacar fotografías. Mi corazón se detuvo cuando vi las imágenes. Yo limpiando baños, yo arrodillada fregando pisos, yo cargando el pesado carrito de limpieza por los pasillos. Estas fotografías fueron tomadas por cámaras de seguridad de la empresa, explicó. Alejandro también me pidió que revisara las grabaciones semanalmente. Natalia parecía un animal acorralado. Ella aceptó ese trabajo voluntariamente. Nadie la obligó. ¿Voluntariamente?, repetí, encontrando mi voz por primera vez desde que había comenzado la reunión. Me dijeron que era temporal, que era lo único disponible. Además, continuó el licenciado, tengo registros de conversaciones donde Natalia específicamente humilló a Margarita. Comentarios sobre su edad, sobre arrodillarse, sobre ser apropiada para su edad. Natalia se volteó hacia mí con furia. ¿Has estado grabando nuestras conversaciones? No, respondí tranquilamente. Pero otros sí lo han hecho. El licenciado asintió. Los empleados están muy disgustados con la forma en que han tratado a Margarita. Algunos han estado documentando todo por su propia iniciativa. Diego parecía estar en estado de shock. Se dejó caer de nuevo en su silla con la cabeza entre las manos. No puede ser cierto. No puede estar pasando esto. Me temo que sí, Diego.
dijo el licenciado con tristeza. Tu padre conocía tu carácter y temía exactamente esto. Por eso puso esta protección en su testamento. ¿Qué significa exactamente toda la herencia revierte a ella?, preguntó Natalia con voz temblorosa. Significa que la empresa, la casa, las cuentas bancarias, las propiedades, todo pasa a ser propiedad de Margarita inmediatamente. «¡Eso es imposible!», gritó Natalia. «No puede quitarnos todo». «No les estoy quitando nada», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ustedes se lo quitaron a sí mismos». Diego levantó la cabeza para mirarme por primera vez en semanas. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar las cosas en la empresa». Por un momento, vi al niño pequeño que había sido, asustado y buscando mi perdón. Pero luego recordé las semanas de humillación, los comentarios crueles de su esposa, su silencio cómplice. «¿Arreglar qué, Diego?», pregunté suavemente. ¿El hecho de que permitiste que tu esposa me tratara como basura? ¿O el hecho de que nunca me defendiste ni una sola vez? Natalia se acercó al escritorio del licenciado con desesperación. «Tiene que haber algo que podamos hacer. Un recurso legal, una apelación». «Sí, el testamento es completamente legal y fue redactado con mucho cuidado», respondió el licenciado. «Alejandro anticipó que podrían tratar de impugnarlo, así que se aseguró de que fuera incuestionable». Se volvió hacia mí con una expresión más suave. «Margarita, ¿aceptas la herencia según los términos establecidos por tu esposo?». Miré a Diego una última vez. Sus ojos suplicaban silenciosamente, pero ya era demasiado tarde. «Sí», dije con voz firme. «Acepto». El licenciado sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. «Entonces, felicidades, Margarita. Eres la nueva propietaria de Textiles Herrera». Natalia dejó escapar un gemido que sonaba casi animal, y Diego se quedó mirando al vacío como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Por primera vez en un mes, me quité el uniforme azul marino y lo dejé doblado en la silla. Ya no lo necesitaría más. Al salir de la oficina del licenciado Morales, ninguno de nosotros habló. Diego y Natalia caminaron hacia su auto como zombis, mientras yo me quedé parada en la acera, procesando lo que acababa de pasar. Después de un mes de humillaciones, de arrodillarme para limpiar baños, de ser tratada como invisible, de repente era la dueña de todo. Pero lo que más me sorprendió fue que no sentía el triunfo que había esperado. Solo sentía una profunda tristeza por lo que mi familia se había hecho a sí misma. Llegué a casa y me senté en el sillón donde Alejandro solía leer el periódico todas las mañanas. «Gracias, mi amor», susurré al aire. Sabías exactamente lo que iba a pasar. El teléfono comenzó a sonar a las 6 de la tarde. Era Natalia. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Para las 10 de la noche había intentado llamarme 27 veces. 27. Conté cada una. Finalmente decidí contestar. Su voz sonaba desesperada, rota. «Margarita, por favor, tenemos que hablar». «¿Ahora quieres hablar conmigo?», pregunté con calma. «¿Dónde estaba esa cortesía cuando me hacías limpiar baños?». Nosotros, cometimos errores», tartamudeó. «Pero podemos arreglarlo. Puedes quedarte con la mitad de todo, solo no nos quites la empresa». «¿La mitad?», repetí casi riéndome. «Natalia, la empresa es mía, la casa es mía, todo es mío. Esas fueron las consecuencias que ustedes eligieron. No puedes hacer esto». Su voz se volvió histérica. «Diego es tu hijo, yo soy tu nuera, somos familia». «¿Familia?». La palabra salió de mi boca cargada de años de dolor. «Me trataste como familia cuando me obligaste a usar ese uniforme. ¿Diego me trató como familia cuando permitió que me humillaras?». Hubo un silencio largo antes de que hablara otra vez, esta vez con voz más calculadora. «¿Sabes qué? No importa lo que digas. Diego no va a permitir esto. Él luchará por lo que es suyo». «Que luche entonces», respondí tranquilamente. «Los documentos están en orden». Alejandro se aseguró de eso. Colgué el teléfono y lo desconecté. Necesitaba silencio para planear lo que haría después.
A la mañana siguiente llegué a la empresa a las 8 en punto, pero esta vez no entré por la puerta de empleados. Caminé directamente hacia la entrada principal, llevando conmigo una copia de los documentos legales que me acreditaban como la nueva propietaria. Raquel casi se desmaya cuando me vio. «Señora Margarita, ¿qué está pasando?» «Llama a una reunión general de empleados para las 10», le dije con voz firme. «Y por favor, dile a María que ya no voy a necesitar el uniforme». Diego y Natalia ya estaban en la oficina cuando llegué. Los encontré en lo que había sido el despacho de Alejandro, revisando documentos frenéticamente. «Buenos días», les dije desde la puerta. Diego levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. «Mamá, por favor, podemos solucionar esto como adultos». «Tienes razón», asentí, «como adultos. Así que te voy a explicar exactamente lo que va a pasar». Me senté en la silla que había sido de Alejandro, la misma desde la cual había tomado decisiones importantes durante 30 años. Se sentía bien estar de vuelta. «Natalia», comencé, mirándola directamente, «estás despedida. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas personales y entregar cualquier propiedad de la empresa que tengas». Su rostro se puso pálido. «No puedes despedirme. Yo sé cómo funciona todo aquí. La empresa me necesita». «La empresa funcionó perfectamente durante 30 años antes de que llegaras», respondí con calma. «Funcionará bien sin ti». «Esto es personal», gritó. «Me estás despidiendo por venganza». «Te estoy despidiendo porque en el mes que has estado a cargo has perdido 3 clientes importantes, has prometido cosas que no podemos cumplir y has creado un ambiente de trabajo tóxico». Saqué una carpeta de mi bolsa. «Todo está documentado aquí, cortesía de Roberto y otros empleados leales». Natalia se quedó sin palabras. Me volví hacia Diego. «En cuanto a ti, puedes quedarte, pero como empleado, no como dueño. Tendrás el mismo puesto que tenías antes de que muriera tu padre, gerente de operaciones». «Mamá, yo soy tu hijo», su voz se quebró. «No puedes tratarme como a un extraño». «Tú me trataste como una extraña cuando más te necesitaba», respondí, sintiendo cómo mi propia voz se endurecía. «Permitiste que tu esposa me humillara. Te quedaste callado mientras yo limpiaba baños. Nunca me defendiste ni una sola vez». «Pensé que era temporal», murmuró. «Pensaste que era más fácil dejar que ella me maltratara que enfrentarla», lo interrumpí. «Esa fue tu elección, Diego. Ahora yo estoy haciendo la mía». Natalia se puso de pie bruscamente. «Esto no va a quedar así. Vamos a impugnar el testamento. Vamos a demostrar que esto es ilegal». «Adelante», dije tranquilamente. «El licenciado Morales ya me advirtió que probablemente lo intentarían. También me dijo que Alejandro anticipó esa posibilidad y se aseguró de que el testamento fuera incuestionable». «Esto es una pesadilla», gritó Natalia antes de salir corriendo de la oficina. Diego se quedó sentado, mirándome como si fuera una extraña. «¿Qué le pasó a mi madre?», preguntó en voz baja. «Tu madre murió el día que permitiste que me humillaran», respondí con honestidad brutal. «La mujer que tienes enfrente es alguien que aprendió a defenderse». A las 10 en punto, todos los empleados estaban reunidos en el salón principal. Pude ver confusión en sus rostros, pero también esperanza en los ojos de aquellos que me habían apoyado durante mi mes de humillación. «Como algunos de ustedes ya saben», comencé, «hay cambios importantes en la empresa. Efectivo inmediatamente. Yo asumo como presidenta y propietaria de Textiles Herrera». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Sé que ha sido un mes difícil para todos», continué. «Sé que algunos de ustedes fueron testigos de situaciones que no deberían haber pasado. Quiero que sepan que eso se acabó». Roberto comenzó a aplaudir, y gradualmente otros se unieron. No era un aplauso ensordecedor, pero era genuino. «Natalia Vázquez ya no trabajará con nosotros», anuncié. «Su último día es hoy. Diego continuará como gerente de operaciones, pero reportándome directamente a mí».